Desde fuera, la familia Camp parecía llevar una vida idílica. Tenían 2 hijos, ambos contaban con buenos empleos y tenían unos ingresos estables. Vivían en una casa de su propiedad y estaban rodeados de amigos y familiares a todas horas. Todo parecía casi perfecto hasta que la mañana del 28 de septiembre del año 2000, David Camp se despidió de toda su familia sin saber que esa sería la última vez. Y a partir de ahí empezó la peor pesadilla que podáis imaginar. Y buena parte de esta pesadilla estuvo causada por una de las actuaciones policiales y judiciales más nefastas que yo he visto en mi vida. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de la familia Camp. Un caso lleno de giros, sorpresas, errores y decisiones judiciales, además de una investigación que desde el primer momento toma un rumbo bastante controvertido, siendo generosa. Hay pruebas que no encajan, evidencias que se pasan por alto y un sospechoso que lo pierde absolutamente todo. Durante más de una década, este caso dará lugar a 3 juicios, versiones completamente diferentes de lo ocurrido y una pregunta que atraviesa transversalmente toda esta historia. ¿Se estaba juzgando a un asesino o a un inocente? Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y también para recordaros que tengo otro canal, Letra Pequeña, donde cuento casos bastante espeluznantes, aunque no siempre hay muertos. Os voy a dejar el enlace en la caja de información y en el primer comentario fijado y ya me contaréis qué os parece. Y ahora sí que sí, no me enrollo más y vamos con la historia. Bueno, sé que he dicho que no me iba a enrollar más, pero soy la Julia de la edición. He tenido muchísimos problemas con este vídeo. Esta es la 4ª vez que edito. YouTube no me deja subirlo, así que tengo que hacer una serie de modificaciones. Si notáis alguna palabra entrecortada o alguna foto pixelada, ha sido este el motivo. Y ahora sin más os dejo con el caso. Nuestro caso comienza en la mañana del 28 de septiembre del año 2000, en la pequeña localidad de Georgetown, en Indiana. Cuando David Camp salió hacia el trabajo alrededor de las 7 de la mañana, se despidió de su esposa Kim, de su hijo Bradley y de su hija Jill. Y aquella sería la última vez que lo hiciera. Como os he dicho al principio, desde fuera la familia parecía llevar la vida perfecta. David tenía 35 años en aquel momento, había nacido en New Albany el 14 de marzo de 1965 y era hijo de Frank y Janice. Creció en una familia unida junto a su hermana y conoció a Kim a finales de los años 80. Él procedía de una familia muy influyente y respetada en la zona, hasta el punto de que había una calle en Georgetown que llevaba el nombre de la familia de su madre. Quienes le conocían siempre hablaban maravillas de este hombre. Un compañero le describió como una persona confiable, leal y extremadamente honesta, alguien en quien se podía confiar plenamente. Y su familia también lo valoraba de este modo. Su hermana recordaba que, como hermana pequeña, siempre le había parecido una persona bastante amable y sobre todo que Kim, su mujer, era capaz de sacar lo mejor de él. Cuando Kim y David se conocieron fue un flechazo. David llegó a decir que se sintió atraído por ella de inmediato, porque era guapa, inteligente, amable y tenía un gran corazón. Se casaron en el año 1989 y poco después David consiguió un trabajo como agente de la Policía Estatal de Indiana. En 1992 Kim se quedó embarazada de su primer hijo, Bradley, y no pasó mucho tiempo antes de que llegara su segundo hijo, en este caso una niña, Jill. A comienzos de los años 2000, Kim trabajaba como contable senior en una compañía de seguros y además era miembro y tesorera de la iglesia local, la Georgetown Community Church. En mayo de 2000, David dejó su puesto como policía estatal y empezó a trabajar como comercial en la empresa de construcción de su tío. Fue aparentemente una decisión muy acertada porque ganaba más dinero, trabajaba menos horas y podía pasar más tiempo con su familia. Pero el 28 de septiembre todo terminó de una manera bastante abrupta. Ese día tanto David como Kim trabajaban y Bradley y Jill tenían colegio. Después de las clases, Bradley acudió a una clase de natación y sobre las 7 de la tarde, Kim y Jill fueron a recogerlo y regresaron a casa. Aquel día era un jueves, que era el día que David jugaba al baloncesto en la iglesia local con un grupo de amigos.
Normalmente empezaban a jugar a las 7 de la tarde. Solía quedarse un par de horas y luego volver a casa para pasar un rato con la familia y acostarse. Y eso era lo que él esperaba hacer aquella noche cuando llegó a casa a las 9:20 de la noche. Sin embargo, lo que se encontró fue a su esposa tendida en el suelo del garaje en un charco rojo. En cuanto la vio, salió corriendo del coche, se acercó a ella y la sostuvo entre sus brazos, repitiendo su nombre una y otra vez. Pero, según declaró posteriormente, en sus ojos ya podía ver que había muerto. Y entonces fue cuando recordó: Dios mío, ¿y los niños dónde están? Así que empezó a buscarlos y descubrió que los niños seguían en el todoterreno familiar dentro del garaje, junto al cuerpo de su madre. Ambos estaban en el asiento trasero. Jill permanecía sentada, como si no hubiera tenido tiempo de reaccionar, mientras Bradley estaba tumbado sobre el asiento y aún estaba caliente. Así que David sacó a Bradley del coche e intentó reanimarle haciéndole una RCP, pero era demasiado tarde. Kim, de 35 años, Bradley, de 7 y Jill, de 5, fallecieron por el impacto de un arma de fuego. Y fue entonces cuando David, desesperado, decidió llamar a la comisaría de policía en la que había estado trabajando tantos años hasta hacía nada. En la llamada se le nota el tono frenético, que está bastante histérico el pobre, y pide asistencia explicando lo que ha pasado. Cuando llegó la policía y empezó a examinar la escena, confirmó que las 3 víctimas habían sido ejecutadas con un único disparo cada una: Kim y Jill en la cabeza y Bradley en el pecho. El investigador principal aseguró que era uno de los crímenes más horribles que había visto en sus 33 años de carrera. Pero es que, además de ser brutal, es que había algo bastante raro, y es que la escena estaba súper limpia. Para un triple asesinato de este tipo cabría esperar un mayor desorden o más cantidad de evidencias físicas. Sin embargo, no era así. Kim se encontraba en el suelo del garaje con los pantalones y los zapatos quitados, y los zapatos estaban colocados cuidadosamente encima del coche familiar, perfectamente alineados. Para el investigador no tenía ningún sentido que ella se los quitara y los colocara así antes de sacar a sus hijos del coche. Así que todo apuntaba a que alguien había hecho eso. Los forenses encontraron una huella de palma en el lateral del vehículo y también hallaron una sudadera junto al cuerpo de Bradley que contenía ADN de 2 personas no identificadas, un hombre y una mujer. Y en el interior del cuello aparecía la palabra backbone. Backbone, que es columna vertebral. Ninguna de esas muestras de ADN coincidía con ningún miembro de la familia. Aún así, el primer sospechoso fue David. Es normal que los investigadores empiecen por la persona más cercana a la familia, y además es que él era el único al que no habían atacado. David insistió en que quería a su familia y que jamás les habría hecho daño. Y su entorno, amigos, familiares, conocidos, todo el mundo, coincidía con esta opinión. Y lo mejor de todo, para él, es que tenía coartada. Su tío, Sam Lockhart, aseguró que estaba con él en el partido de baloncesto en el momento de los hechos. Y no solo él. Otros 10 hombres confirmaron que David había estado allí todo el tiempo. En total, 11 testigos respaldaron que no había podido cometer el crimen. Se estimó que quien hubiera acabado con Kim, Bradley y Jill lo hizo alrededor de las 7:30 de la tarde. Y como ya os he explicado, el partido de baloncesto de David se desarrolló entre las 7 y aproximadamente las 9 o las 9:15. Había 11 personas presentes y todas confirmaron, las 11 unánimemente, que David estuvo allí todo el tiempo. Pero a pesar de eso, a pesar de su coartada, del ADN encontrado en la escena que no coincidía con él, 3 días después, David fue detenido y acusado de haber acabado con su familia. La detención causó una conmoción total. Nadie en su entorno, ni su familia, ni la de Kim, ni sus amigos, ni los vecinos del pueblo, creían que David fuera capaz de hacer algo así. Y resultaba aún más impactante si se tiene en cuenta que había sido agente de la Policía Estatal de Indiana hasta apenas 4 meses antes, y que, por lo general, la policía tiende a proteger a los suyos. Uno de los primeros agentes en llegar a la escena, el detective Shaq Clemens, era además amigo bastante cercano de David y reconoció que siempre le había considerado una buena persona. Sin embargo, otro investigador, el detective Sam Sarinton,
Según él, comenzó a sospechar cuando David habló de cómo había intentado reanimar a su hijo Bradley. Según explicó, en estos casos suele haber huellas en la escena y él no vio ninguna. Y lo peor de todo para David es que a medida que avanzó la investigación, los agentes empezaron a descubrir que esta vida idílica que llevaba la familia no lo era tanto. Y sobre todo es que todos los problemas que tenía la familia estaban relacionados con David. Durante sus 10 años de matrimonio había mantenido múltiples relaciones extramatrimoniales. Los investigadores identificaron al menos a una docena de mujeres con las que había tenido relaciones o aventuras duraderas. La primera de ellas, con la que inició una relación apenas meses después de casarse, explicó que la relación duró unos 6 meses y terminó cuando descubrió que él estaba casado. Lo describió como mentiroso, manipulador, acosador, insistente y capaz de generar vínculos emocionales intensos con bastante rapidez. Aseguró que cuando ella rompió la relación, él la llamó súper enfadado, exigiendo saber cómo se había enterado de que estaba casado, y ella dice que sintió miedo. Posteriormente, cuando Kim estaba embarazada de su segundo hijo, de la niña de Jill, David inició otra relación con una mujer llamada Stephanie McCarthy, a la que había conocido en el gimnasio. No intentó ocultarlo en absoluto y se les veía juntos en restaurantes, incluso en eventos deportivos, mientras Kim estaba en casa con los niños. Cuando Kim descubrió la relación, evidentemente, y le dijo, oye tú, ¿qué estás haciendo? Pues entonces él dijo que lo que quería era divorciarse. Ella estaba embarazada de 5 meses, pero a David le dio igual, se marchó de la casa y se fue a vivir con Stephanie. Meses después, David rompió con Stephanie, regresó a casa y la pareja decidió reconciliarse y continuar su vida juntos. En febrero de 1995 nació esta niña, Jill, y más adelante empezarían a construir la casa esta tan estupenda que tenían en Lockhart Road, la calle precisamente que os he dicho que llevaba el nombre de la familia materna de David. Pero estas buenas intenciones a David le duraron bastante poco y en junio de 1997 empezó otra relación, esta vez con una mujer llamada Michelle, que él describía como una aventurilla. Mantenían encuentros incluso en el coche patrulla de David hasta que ella descubrió que estaba casado y puso fin a la relación. Después empezó otra relación con una mujer llamada Lisa, que terminó cuando ella se casó en 1999. También mantuvo relaciones con compañeras de trabajo y una de ellas, una de estas compañeras de trabajo, dijo que es que él era bastante insistente, que la tocaba por debajo de la mesa y siempre le estaba proponiendo encuentros. Y otra compañera dijo que era habitual que intentara ligar con cualquier mujer con la que se encontraba, daba igual. Como os he dicho antes, los investigadores consiguieron reunir testimonios de unas 12 mujeres. Y a esto se sumó una prueba que fue clave, y es que la camiseta que llevaba David en el partido de baloncesto fue analizada y en ella detectaron 8 diminutas gotas de sangre que pertenecían a su hija Jill. Un experto en patrones de sangre, Robert Stites, concluyó que se trataba de salpicaduras de alta velocidad propias del impacto de una bala a corta distancia. Según sus conclusiones, ese tipo de manchas solo se produce cuando alguien dispara desde menos de 1 metro de distancia, lo cual pintaba bastante mal para David. Pero lo peor de todo lo que encontró la policía y los forenses fue que al examinar el cuerpo de la niña, la forense, la doctora Tracy Corey, encontró sangre en la zona genital provocada por un traumatismo. En su opinión, ese tipo de lesión era compatible con abusos. Aunque profesionalmente no podía descartar otras causas, dice que ella se inclinaba más por los abusos. Y añadió que estos no tuvieron por qué producirse necesariamente durante el crimen, sino que podían haberse hecho antes, hasta 24 horas antes. Y este hallazgo marcó un punto de inflexión. Incluso los padres de Kim comenzaron a sospechar de David. El padre de Kim, Frank, fue bastante contundente y dejó de considerarle parte de la familia y aseguró que estaba convencido de su culpabilidad. Sé que lo ha hecho y sé que lo llevará a la tumba porque no lo va a admitir nunca. Así que, con todos estos datos, el primer juicio comenzó en febrero del año 2002. David se declaró inocente y sostuvo que jamás habría hecho daño a su familia.
La acusación planteó distintos móviles, pero finalmente centró su argumento en las infidelidades. Defendió que David era infeliz en su matrimonio y que había decidido acabar con su familia para liberarse de esa situación y poder continuar con otras relaciones. La fiscalía sostenía que David quería mantener relaciones con todas esas mujeres sin tener que preocuparse ni de su mujer ni de sus hijos. Su hermano Donnie criticó esta línea argumental señalando que la fiscalía no lograba definir un móvil claro y que iba cambiando de teoría cada dos por tres. Según él, plantear que había acabado con su familia para poder tener aventuras no tenía ningún sentido, porque si él ya había abandonado a su familia en el pasado para estar con otra mujer, no necesitaba acabar con ellos para hacerlo. En cuanto a cómo se habían producido los hechos, la fiscalía decía que David abandonó el partido de baloncesto durante unos 15 minutos. En ese tiempo habría conducido hasta su casa, acabado con su familia, desnudado parcialmente a Kim, colocado sus zapatos cuidadosamente sobre el coche, abusado de su hija y regresado a la iglesia actuando con normalidad. Digo la iglesia porque las pistas de baloncesto estaban en la iglesia. Sin embargo, un experimento mostró que solo el trayecto de ida y vuelta entre la iglesia y la vivienda llevaba al menos unos 8 minutos. Eso dejaba como muchísimo 7 minutos para hacer todo lo demás. La acusación también puso en duda a los 11 testigos del partido, sugiriendo que mentían, que le encubrían o que simplemente no se dieron cuenta de su ausencia. Aquella noche se jugaron 3 partidos y David participó en el primero y en el tercero, descansó en el segundo. Según la fiscalía, ese intervalo habría sido el momento en que salió sin que nadie lo notara. Pero varios testigos afirmaron con rotundidad que estuvo presente también durante ese segundo partido. Algunos no estaban jugando y aseguraron haber conversado con él. Ninguno de los 11 testigos modificó su versión en ningún momento ni mostró ninguna duda. Y en lo relativo a las manchas de su camiseta, la defensa presentó a un experto con más de 30 años de experiencia que, tras realizar sus propios análisis, concluyó que esas gotas pudieron transferirse cuando David se inclinó sobre Jill para sacar a Bradley del coche. Según explicó este experto, Jill tenía sangre en el vello del brazo y este contacto habría provocado esa transferencia. Este experto añadió también que un disparo a corta distancia habría generado manchas mucho más grandes y mucho más numerosas. Según él, habría cientos o miles de salpicaduras y el tirador habría quedado completamente cubierto. Además, en la camiseta no había sangre ni de Bradley ni de Kim. Y en cuanto al supuesto abuso, la acusación no logró demostrar ni qué hubiera ocurrido, ni quién lo había hecho, ni en qué momento. Y ese aspecto era clave, ya que el margen temporal era amplio, desde unas horas antes de la muerte hasta que se cometió el crimen. David había salido de casa a las 7 de la mañana y no regresó hasta alrededor de las 9:30. Si el supuesto abuso se hubiera cometido en las horas previas al crimen, él no habría estado presente. Solo cabría la posibilidad de que lo hubiera hecho la noche anterior o antes de salir de casa, pero esto no se pudo demostrar. No se encontraron pruebas en las sábanas ni en la ropa interior, ni nadie del entorno de la niña había detectado nunca señales de nada. Y de hecho, la propia forense no pudo afirmar con certeza que se tratara de eso. La defensa sostuvo que la fiscalía utilizaba ese argumento para desacreditarle ante el jurado y predisponerlo en su contra, porque no tenía ni una sola prueba de que, primero, eso hubiera pasado y segundo, que lo hubiera hecho él. El juicio duró aproximadamente 2 meses, pero tras 3 horas de deliberación, el jurado le declaró culpable de los 3 asesinatos y fue condenado a 195 años de cárcel. Evidentemente, tras la condena, su defensa presentó un recurso y 2 años y medio después, el Tribunal de Apelaciones de Indiana anuló la sentencia y además criticó al juez por haber permitido que declararan las mujeres con las que David había tenido relaciones, al considerar que eso había podido influir negativamente en el jurado. Había podido, ¿eh? No que hubiera influido, no, que había podido. En fin. También advirtió a la fiscalía de que si quería volver a introducir un supuesto abuso como prueba, debía demostrar primero si había ocurrido, luego cuándo y por último quién. El caso fue trasladado a otro condado y en esta ocasión David obtuvo libertad bajo fianza, que se fijó en $20,000. Su tío Sam Lockhart reunió el dinero y consiguió liberarle. Se designó además a un nuevo fiscal, Keith Henderson, que anunció una revisión completa del caso. David esperaba que este hombre, tras analizar las pruebas, concluyera que no había base suficiente para juzgarle, pero como os estáis imaginando, no fue así.
Henderson decidió llevarle de nuevo a juicio y esta vez, al no poder basarse en las infidelidades, centró la acusación en la supuesta agresión contra su hija como principal móvil. Según su teoría, se trataba de una conducta continuada que estaba a punto de salir a la luz dentro de la familia, y según esta teoría, David habría decidido acabar con todos para evitar que esto se supiera. Y esto lo hizo el fiscal a pesar de que el Tribunal de Apelación, como os he dicho antes, dijo que no podían basarse en esto si no se demostraba que habían ocurrido cuándo y quién, pero al fiscal le dio absolutamente lo mismo. Según la defensa, esta postura evidenciaba que no se estaba revisando el caso con una mirada nueva, sino que se estaba repitiendo exactamente la misma estrategia que se había utilizado antes. No se llevó a cabo una reinvestigación exhaustiva y, como se verá más adelante, hubo elementos relevantes que se pasaron por alto o bien se ignoraron directamente. Uno de estos elementos relevantes era la huella de la palma en el todoterreno y la sudadera junto al cuerpo de Bradley. Esta prenda contenía ADN de dos personas desconocidas, como os digo, un hombre y una mujer, que no coincidían ni con las víctimas ni con David. Ese elemento ni siquiera se mencionó en el primer juicio. La defensa asumió que el ADN se había introducido en la base de datos policial sin obtener coincidencias, y la propia acusación dijo que se había hecho. Pero flipad, era mentira. El ADN nunca se había introducido en la base de datos de delincuentes. Según dijo el fiscal del primer juicio, él había pedido que se hiciera, pero alguien no lo hizo y él ni siquiera se molestó en comprobarlo. No hubo ni una sola explicación más de cómo pudo ocurrir un error de semejante tamaño. 5 años después, la defensa, después de muchísimo insistir, logró que ese ADN se analizara correctamente y el resultado, tras meterlo en el CODIS, coincidía con un hombre llamado Charles Bonney. Había salido de prisión poco antes de los crímenes y su apodo era Backbone, exactamente la misma palabra que aparecía escrita en el cuello de la sudadera que encontraron en la escena del crimen. Qué casualidad, ¿eh? Al investigar su historial se descubrió un pasado delictivo bastante amplio. Había crecido en la misma zona que David y estudiado en la Universidad Estatal de Indiana. A lo largo de estos años había sido condenado por robo, intento de robo, robo con arma, resistencia a la autoridad y agresiones. Había atacado a varias mujeres y había intentado secuestrar a 3 a punta de pistola. Y además tenía una particularidad bastante rarita, y es que robaba zapatos de mujer. Era conocido como el bandido de los zapatos. Y este detalle cobra especial importancia si se tiene en cuenta que los zapatos de Kim estaban colocados en lo alto del coche, cuidadosamente alineados, como si alguien los hubiera puesto allí a posta. La policía localizó a este hombre en Kentucky, le detuvo y le interrogó, pero él, por supuesto, negó cualquier implicación. Afirmó que no conocía a David de nada y afirmó que esa sudadera la había donado al Ejército de Salvación y que por eso apareció en la escena del crimen, no porque la llevara él. Lo cual explicaría que esa prenda aún tuviera ADN suyo, pero la sudadera también tenía ADN de una mujer que no estaba identificada. Durante el interrogatorio habló sin parar, dijo que si una cosa suya aparecía allí eso no significaba que él hubiera estado allí, pero sí dijo que si encontraban huellas suyas en el lugar del crimen, eso sí significaría que había estado allí. Y dijo que sus huellas no aparecerían jamás en la escena del crimen. Pero resultó que sí aparecieron sus huellas. La huella palmar encontrada en el coche coincidía con su huella. Y tras la entrevista, claro, fue detenido y acusado de haber acabado con la familia. En un primer momento, los investigadores creyeron haber resuelto el caso y poco después los cargos contra David fueron retirados. Su padre aseguró que nunca le había visto tan aliviado, estaba nervioso, temblando y bastante desbordado por la situación. Después de años en prisión había salido bajo fianza, había podido reencontrarse con su familia y por fin parecía que el responsable de los crímenes había sido identificado. Pero ese alivio duró poco, por no decir nada. Menos de una hora después de conocer que los cargos habían sido retirados, la policía volvió a su casa para detenerle de nuevo. La fiscalía decidió acusar tanto a Charles como a David como coautores. Para ello retiró los cargos iniciales y presentó otros nuevos contra ambos. Los dos pasaban a enfrentarse a 3 cargos de asesinato y uno de conspiración. El segundo juicio de David comenzó en enero de 2006, mientras Bonney era juzgado en otro condado. En esta ocasión, la acusación presentó una nueva versión de los hechos. Días después de su detención, Bonney cambió completamente su declaración
Inicialmente, como os he dicho, había negado conocer a David, negaba haber estado en la escena, pero ante la evidencia, habían encontrado ADN, sus huellas y la sudadera, pues el hombre decidió cambiar su historia. Afirmó que había conocido a David en un partido de baloncesto. Según su versión, le dijo que era un delincuente dedicado al tráfico de armas. Y David, según Bonnie, le pidió que le consiguiera un arma sin registrar por $250. Vamos, esto es lo normal. Tú sales de la cárcel, te vas a un partido de baloncesto, encuentras a un policía y le dices, bueno, pues, señor policía, yo es que soy ex convicto, me dedico al tráfico de armas. ¿De verdad? ¿En serio? Bueno, no sé. Charles Bonnie contó que cuando fue a entregarle el arma a David, este contra su familia delante de él y después intentó incriminarle. Aseguró que cuando David le apuntó, el arma se encasquilló y en ese momento él reaccionó abalanzándose sobre él. Y respecto a los zapatos, según Bonnie, después de tropezar con los zapatos de Kim, decidió recogerlos y colocarlos cuidadosamente encima del coche, lo cual, según su versión, tiene todo el sentido del mundo. O sea, tú estás huyendo de alguien que está intentando acabar contigo, te tropiezas, te caes y en vez de salir corriendo más rápido, te agachas, recoges los zapatos, los colocas cuidadosamente y sigues corriendo. Bueno, todo muy normal. No supo explicar por qué David en ese momento no aprovechó y acabó con él. Pero bueno, oye, por lo que sea, este hombre se libró. El abogado de Bonnie, esta vez no el propio Bonnie, explicó que mientras estaba colocando los zapatos en lo alto del vehículo, que era un Ford Bronco, miró dentro del coche, vio a los niños y comprobó que estaban muertos. Y entonces se marchó. Y a todo esto, David había desaparecido de la escena del crimen. Ya este hombre no sabía dónde estaba. Mira, es que es todo tan raro, una explicación tan extraña. Y lo mejor de esta historia es que todo esto sucedió en 7 minutos, que era la ventana que tenía David para cometer el crimen. Durante el juicio de Bonnie, los investigadores lograron identificar a la mujer cuyo ADN también estaba en la sudadera. Se trataba de Mara Mattingly. Cuando los investigadores dieron con ella, Bonnie pensó que sería su coartada perfecta. Sin embargo, ocurrió justamente lo contrario. Mattingly declaró que estaba con él la noche de los crímenes, pero que en un momento él se marchó diciendo que iba a ayudar a un amigo. Horas después regresó muy alterado, con mucha energía y jadeando. Ella observó que él tenía una herida en la rodilla y que insistía en enseñarle un arma que posteriormente se convertiría en el posible arma del crimen, aunque este arma nunca fue encontrada. Ella explicó que sintió mucho miedo y le pidió que se marchara de casa. Al día siguiente, él insistió muchísimo, por lo visto, en que viera las noticias junto a él y a su madre. 2 semanas después, ella decidió romper la relación porque dice que Bonnie le parecía una persona bastante inquietante. Esta mujer era la única persona que podía situarle fuera de la escena del crimen durante esa noche y, desde luego, su testimonio no favoreció a Bonnie. Las pruebas apuntaban directamente hacia él. Su ADN estaba en la escena, su huella también, sus declaraciones no encajaban y, evidentemente, fue declarado culpable de los 3 crímenes y condenado a 225 años de prisión. David entonces dijo, bueno, pues ya está, ya han encontrado al culpable, ya le han condenado, bueno, pues ya está. Un tío que es un delincuente violento con antecedentes por agresiones a mujeres, con un patrón compatible con lo sucedido, con un fetichismo relacionado con los zapatos. Bueno, ¿qué más querían? Porque es que además no existía ninguna prueba que vinculara a Bonnie con David. No había llamadas, ni mensajes, ni correos, ningún tipo de contacto. Nadie los había visto juntos nunca. Y sobre todo es que Charles en su primera declaración había dicho que no conocía a David de nada. Bueno, pues a pesar de todo esto, en el segundo juicio de David, el jurado apenas recibió información sobre Bonnie. El juez permitió que se mencionara la huella y el ADN que habían encontrado, pero no su condena por estos mismos crímenes, ni su historial delictivo, ni siquiera sus antecedentes por agresiones a mujeres y su fetichismo por los zapatos. Al mismo tiempo, aunque la fiscalía no podía apoyarse en las infidelidades de David, sí pudo insistir en la teoría del abuso agil, a pesar de que recordad que el Tribunal de Apelación había advertido que no debería hacerse sin pruebas. Bueno, pues este supuesto se convirtió en el eje del caso. En su alegato final, la acusación sostuvo que Kim estaba a punto de abandonar a David por este motivo. La defensa trató de señalar que Bunny era el verdadero autor, pero tras 4 días de deliberación, el jurado volvió a declarar a David culpable de los 3 crímenes y fue condenado a cadena perpetua
sin posibilidad de libertad condicional. Tras la sentencia, David declaró que uno de los aspectos más duros era haber recuperado durante un tiempo la vida con su familia y volver a perderla tan rápido fue para él tremendo. Y también aseguró que estaba cumpliendo la condena que le correspondía a Charles Booney. Su equipo legal volvió a recurrir una vez más, esta vez ante el Tribunal Supremo de Indiana, y en 2009 el alto tribunal anuló la condena considerando que el jurado había sido influido de forma indebida por una teoría no probada, que era el abuso agil. Pero, por supuesto, ese mismo año la Fiscalía volvió a presentar cargos contra él, a pesar de que seguía sin tener pruebas directas y de que otra persona ya estaba condenada por esto. El tribunal consideró inapropiada la actuación del fiscal del segundo juicio, que fue apartado del caso. Y así llegamos hasta el tercer juicio. Este tercer juicio comenzó en agosto de 2013. En esta ocasión, la acusación no podía utilizar ni las infidelidades ni la teoría del abuso. Así que tenía que buscar un nuevo móvil y el móvil que encontró fue económico, el seguro de vida de Kim. Kim tenía un seguro de vida valorado en aproximadamente $625,000 junto con un plan de pensiones y de todo ello el beneficiario era David. En este proceso, además, el jurado tenía la posibilidad de hacer preguntas a los testigos y adivinad quién estaba de testigo en este juicio. Pues Charles Booney. Y uno de los jurados le preguntó a Booney que qué llevaba puesto David la noche de los hechos. Y él respondió que iba vestido de una manera que no se parecía en absolutamente nada a cómo iba vestido David cuando se cometieron los crímenes. Y lo más sangrante de todo, lo que más cantaba, es que David iba vestido con ropa de deporte en pantalón corto y él dijo que iba vestido con ropa de calle y pantalón largo. La defensa además presentó un nuevo experto en ADN que tras revisar todas las pruebas del caso concluyó que había ADN de Charles Booney en la ropa de Kim, en la ropa de Jill y en la ropa interior de Kim y debajo de una de sus uñas. Todo esto desacreditaba completamente la versión de Booney que decía que no estuvo implicado, que no tocó a las víctimas y que simplemente fue un testigo. Este mismo experto en ADN declaró que la policía podía haber encontrado todo esto si hubiera investigado un poquito más, pero que evidentemente no lo hicieron porque no tenían ganas de que David pudiera tener algo a lo que agarrarse. Y probablemente por esto mismo no compararon el ADN que encontraron en un principio con la base del CODIS. Pero lo más sangrante de este juicio es que recordáis al experto a Robert Stites, el de los patrones de sangre del primer juicio, que también declaró en el segundo. Bueno, este fue quien aseguró que las 8 gotas de sangre de la camiseta de David eran resultado de salpicaduras de alta velocidad producidas al disparar a corta distancia. Bueno, pues en este juicio Stites declaró que había cometido perjurio en los 2 juicios anteriores. Reconoció que había falsificado sus credenciales, afirmó que se había presentado como candidato a doctorado y como analista en escenas del crimen, cuando en realidad no lo era. El verdadero experto en patrones era Robert Englert, que no pudo acudir a la escena del crimen y envió a su fotógrafo, que era Stites. Y fue Stites el que apareció allí, analizó la escena y decidió que aquello era lo que él decía. Y claro, toda su declaración sobre la sangre, en la que la acusación se había basado en los 2 juicios anteriores, era, según él mismo, especulativa. Dijo que era especulativa por no decir que era una trola como un camión. Admitió que varias de sus conclusiones no tenían ninguna base científica y que eran bastante inexactas. Y además señaló que el fiscal del primer juicio le había ayudado a presentar esas credenciales falsas. ¿Cómo te quedas? Esto dejaba la acusación en un lugar bastante lamentable y además les dejaba sin pruebas. Y esta situación empeoró todavía más para la acusación cuando un agente de la policía estatal declaró en el tercer juicio que incluso antes de entrar en el garaje ya pensaba que aquello había sido obra de David Camp. Uno de los miembros del jurado que concedió una entrevista después aseguró que durante todo el juicio tuvieron la impresión de que los investigadores de la policía y de la fiscalía buscaban pruebas para respaldar una conclusión previa en lugar de investigar quién lo había hecho realmente. Y fue eso lo que precisamente sostuvo la defensa, que los investigadores ignoraron pruebas que apuntaban a la inocencia de David, especialmente después de identificar a Charles Booney. El abogado defensor explicó que cuando interrogaban a Booney no le trataron como sospechoso, no le dijeron que era un delincuente violento con antecedentes de agresiones, sino que le plantearon que era mejor ser testigo que acusado
animándole a implicar a David. Y estos interrogatorios se pudieron ver durante el juicio. No estaban buscando al culpable, estaban buscando pruebas contra David. El tercer juicio duró 8 semanas y tras 10 horas de deliberación, el 24 de octubre de 2013, el jurado emitió su veredicto: no culpable. Después de 13 años, 3 juicios y múltiples teorías, David quedó por fin en libertad. Sin embargo, hubo bastante gente que no estaba para nada conforme con esto. No solo la fiscalía y los investigadores, sino también los padres de Kim, que se llamaban Frank y Janice, como os he dicho al principio. Frank declaró que al escuchar el veredicto de no culpable no podía creérselo y se preguntaba qué es lo que había fallado para que el jurado llegara a esa conclusión. Ambos iniciaron una demanda civil para impedir que David cobrara los $625.000 del seguro de vida de Kim, pero finalmente terminaron retirando la demanda en 2014 porque vieron que no iba a ningún sitio, aunque afirmaron que no renunciaban a evitar que se beneficiara económicamente de la muerte de su familia. Sin embargo, no han conseguido absolutamente nada. Ese mismo año, David demandó al condado de Floyd y al estado de Indiana por $30 millones. El caso se resolvió con un acuerdo de $450.000. Posteriormente presentó otra acción legal y en 2022 obtuvo $4,6 millones. El abogado principal de la defensa también acusó a la fiscalía de haber influido en el relato de Charles Booney para implicar a David, lo que explicaría el cambio radical en su versión, además de que presentó un montón de irregularidades durante la gestión de las pruebas. Pero bueno, en este caso no os las voy a detallar todas porque no conducen a nada. Y por último, surgió una acusación contra un hombre llamado Myron Wilkinson, que era un agente de policía y familiar lejano de Booney, que no formaba parte del equipo investigador, pero se sospecha que mantuvo un encuentro privado con Booney tras su detención. 2 meses después se descubrió que Wilkinson había retirado el teléfono de Kim del almacén de pruebas sin registrarlo y se lo había llevado a su casa. Cuando finalmente lo devolvió, estaba completamente limpio de huellas. No se presentaron cargos contra él porque falleció antes del tercer juicio. Y me parece absolutamente delirante que este caso llegara a un tercer juicio. El segundo ya es de traca, el segundo juicio contra David, pero el tercero es que no tenían ni una prueba. Es que se les estaba cayendo el argumento uno a uno. Hicieron el más espantoso de los ridículos. Y aún así se arriesgaron a ir a juicio. Yo de verdad que no lo entiendo. Charles Booney recurrió su condena también, pero fue rechazada la apelación y continúa cumpliendo esos 225 años de condena. David, por su parte, trabaja como coordinador de casos en una organización que se dedica a ayudar a personas condenadas injustamente. Mantiene relación con algunos miembros del jurado que le absolvieron, sigue viviendo en Indiana y se ha vuelto a casar. Y bueno, con este dato se acaba nuestro caso de hoy. Decidme a vosotros qué os parece, si creéis que es inocente o culpable. Yo realmente creo que es inocente, aunque en el fondo, tengo una cierta duda por varias cosas. La primera es el beneficio económico que sacaba con la muerte de Kim, que era bastante alto. Otro, que sea el único miembro de la familia que sobreviviera, aunque realmente si todo fue como parece que fue, pues fue un asalto que no iba contra una familia, sino contra una mujer, y los niños fueron víctimas colaterales, por lo que eso creo que es lo que menos influye. Pero quizá lo que más me hace pensar es que gente que le conocía muy bien, como sus suegros, hicieran un análisis tan certero de lo que pasó después, cuando dijeron que si él era el culpable, lo iba a negar eternamente. Y eso es lo que pasó. Él lo ha negado eternamente. No se ha podido demostrar que lo hiciera, pero el comportamiento que decían los suegros que iba a tener, lo ha tenido. Y luego también policías que trabajaron con él, que no terminaran de creer su versión, y las mujeres con las que mantuvo relaciones, que también le pusieron un poquito a parir. A ver, esto es lo que más me chirría de todo el caso, pero realmente no hay ninguna prueba y hay que confiar en la justicia, aunque lo haya hecho tan rematadamente mal. Bueno, decidme qué pensáis vosotros, si pensáis como yo o pensáis todo lo contrario. Y como decía, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal, Letra Pequeña, donde subo vídeo todos los martes y en este subo vídeo todos los viernes. Así que hasta la semana que viene.